¿Cómo obtengo medidas de protección en caso de ser víctima de violencia de género? Esta cápsula la abordaremos desde la perspectiva de violencia intrafamiliar y también de las relaciones laborales. Rápidamente, ¿qué es la violencia de género? Estos son actos ejercidos contra una persona solo por su género y que afectan tanto la integridad física, mental, sexual, económica y social de dicha persona. Una de las especies de violencia de género más comunes es la violencia intrafamiliar. Además, puede existir violencia de género en diversos aspectos, por ejemplo, acoso sexual callejero, el entorno laboral, de relaciones interpersonales, discriminaciones que la ley haga en torno a este factor. La violencia intrafamiliar como especie de violencia de género. Esta es la violencia que se da en el entorno familiar contra la mujer, niños o adultos mayores. Y manifestaciones de ellos son, por ejemplo, las actitudes machistas, la imposición de roles de género, la violencia física, mental, económica, entre otras. ¿Qué debo hacer si soy víctima de violencia intrafamiliar? Lo primero que debemos hacer es denunciar, ya sea en juzgados de familia, fiscalía, policía de investigaciones, carabineros o también a través de una denuncia online. La denuncia online por COVID-19. Esta se debe hacer ingresando a fiscaliadechile.cl, que es la página de fiscalía, y se debe descargar el formulario de denuncia. Una vez completado este formulario, lo deben enviar al correo de la fiscalía local. Los correos de la fiscalía local se encuentran en la página. ¿Quién puede denunciar? Acá puede denunciar la propia afectada o cualquier persona que conozca los hechos. ¿Qué son las medidas de protección? Estos son los medios que puede ordenar el Ministerio Público o decretar el juez considerando el riesgo que puede estar corriendo la afectada. Existen por un lado las medidas cautelares, que las decreta el juez, y por otro lado las medidas de protección, que las ordena el Ministerio Público. ¿Y cuáles son estas medidas de protección? Estas pueden ser la información del número del plan cuadrante, el contacto prioritario con policías, la elaboración del protocolo de autoprotección, la entrega de alarmas de emergencia, las rondas periódicas de carabineros, la entrega de teléfonos móviles con números de emergencia o tarjetas telefónicas, el cambio de número telefónico de afectada, el reforzamiento de seguridad del domicilio o la reubicación en casa de acogida, hospedaje u otro lugar. Actualmente, en la pandemia que nos afecta a todos, hay una campaña denominada Mascarilla 19, y esta consiste en que si estás viviendo violencia, si te sientas amenazada o si tu vida corre peligro, debes dirigirte a la farmacia más cercana a tu domicilio y debes pedir la mascarilla 19. Ellos serán tu voz y actuarán un protocolo para ayudarte. El rol de la Fiscalía. El Ministerio Público. Primero hacen la recepción de la denuncia, toman declaraciones, ordenan medidas de protección, investigan los hechos y la persecución penal. Acá podemos ver un gráfico sobre el proceso penal de violencia intrafamiliar, recordando así que este comienza por la denuncia, ya sea en Fiscalía, Carabineros, Policía de Investigaciones o Tribunales de Justicia. ¿Cómo proteger a su hijo en caso de violencia intrafamiliar? Deben informar en el colegio si existe alguna medida de protección contra el agresor. Deben señalar a una persona para que retire a su hijo y el establecimiento esté en conocimiento. También deben solicitar que no se entregue información personal a ninguna persona por parte del establecimiento educacional. También, además, solicitar que el establecimiento designe algún adulto donde pueda acudir su hijo en caso de que el agresor se acerque. Las medidas cautelares las decreta el juez o la jueza. Y el fiscal puede solicitar que se decreten algunas de las siguientes medidas cautelares, tales como la obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima, la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, así como a cualquier otro lugar a que ésta concurra o visite habitualmente, y si ambos trabajan o estudian en el mismo lugar, se oficiará al empleador o director del establecimiento para que adopte las medidas de resguardo necesarias.
También la prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego. La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que deba seguir el agresor desde su inicio y término. La obligación de presentarse regularmente ante la unidad policial que determine el juez. Además, se debe asegurar la entrega de pertenencias de la víctima, se debe reservar la identidad del o la denunciante y se deben adoptar medidas de protección para adultos mayores o personas en estado de discapacidad. ¿Qué pasa si el agresor no cumple alguna de estas medidas? En primer lugar, se debe llamar a carabineros inmediatamente para que proceda a la detención del agresor. El juez o jueza puede decretar la orden de arresto hasta por 15 días. Además, remite antecedentes al Ministerio Público para buscar una sanción que puede ir entre los 541 días a 5 años y 1 día de cárcel, dependiendo de cada caso. Y por último, las medidas de protección en el ámbito laboral. ¿Qué hacer en caso de acoso sexual en el trabajo? Primero debemos informar a la dirección de la empresa o denunciar ante la Inspección del Trabajo, quienes deberán tomar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, como son las siguientes: la separación de los espacios físicos y la redistribución de la jornada laboral. Esto según el Código del Trabajo. Además, hay empresas que cuentan con protocolos respecto al acoso laboral, el cual deberá ser aplicado al caso concreto. Este video es creado y editado por estudiantes del curso de Derecho y Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Antofagasta 2020.